Hola a todos, bienvenidos. Antes que nada, a todos los que puedan y quieran participar, nos vemos este domingo 15:30 horas en Libertad y Tucumán, detrás del Teatro Colón, junto al Monumento a la Valle y a 30 metros del Mirador Masué, que es a lo que me refería con el edificio más feo del mundo. Varias personas creyeron que me refería al edificio de tribunales que está en la otra cuadra. ¿En serio? ¿Para tanto? Dejando de lado que es una cueva de ratas, el edificio en sí es un edificio pseudo greco-romano con unas columnas ahí. Es feo, pero no es para tanto tampoco. Voy a responder comentarios a videos anteriores. En el video sobre Gloop, varias personas discreparon con la filosofía que expliqué ahí, yo me incluyo, y señalaron que está acomodando los datos, Gloop, para una visión ideológica de la realidad y que está usando una terminología vaga, seleccionando hechos, y yo estoy de acuerdo con todo esto. Ese es el problema con todas las doctrinas históricas basadas en hechos empíricos. Y, pero curiosamente discrepo con los dos ejemplos que mencionó la mayoría, China y Roma, que aparentan contradecir la tesis de Gloop. China sería un imperio milenario. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que China es una continuidad de nombre. Ha tenido enormes cambios culturales, ha cambiado su forma, sus fronteras. Es como si todos los imperios de Occidente se llamaran con el mismo nombre. Algo así es China. En China hay una continuidad de nombre. Y cuando me refiero a que hay un imperio chino incipiente que va a desbancar a las actuales, no sé si actuales, a las potencias de la época de la Guerra Fría, me refiero al imperio que surge con la anexión de Hong Kong a China en 1997. China estaba totalmente arruinada política, económica y socialmente por décadas de gobierno marxista y en vez del predecible derrumbe estilo la Unión Soviética que estaba destinado a ocurrir, ocurrió algo curioso. En 1997 el Reino Unido tenía que devolverle la isla de Hong Kong a China por un acuerdo que habían hecho creo que en el siglo XIX. ¿Y qué pasó? Que toda esta gente, en vez de chinificarse Hong Kong, se Hong Kongizó China. Todos estos tipos que gobernaban Hong Kong, que eran tipos que habían estudiado verdadera economía, que sabían de verdadera política, ocuparon los cargos más altos del Estado chino. Porque si hay algo que es constante en China, si hay una cosa que ha perdurado a lo largo de milenios, es la meritocracia. En China jamás va a haber una ley de cupo, ni en sus peores épocas de decadencia. En China, si vos estás capacitado, subís. Y esto ha sido así con todos los gobiernos, con todas las dinastías, con todas las formas de gobierno. Lo que ocurrió tras la anexión de Hong Kong es que todos los economistas, los dirigentes de empresa, toda la gente que tenía preparación económica y habilidad política en Hong Kong, tomó el poder de China y creó escuela. Entonces empezó a transformar China a imagen y semejanza de Hong Kong. Empezó a transformar China en una gigantesca Hong Kong. Y ese imperio surge en 1997 y está en plena fase de expansión económica y de conquista. Eh, la otra excepción que me han señalado, con la que no estoy de acuerdo, es Roma. Eh, ¿Cuál es el problema? Cuando se empieza a hablar en Roma de decadencia, autores del siglo I a.C., como Cicerón o Horacio, empiezan a decir nosotros somos decadentes, nuestra sociedad está en decadencia, nos encontramos con que el imperio sigue existiendo otros 600 años, durante los cuales alcanzó su mayor poderío económico, su mayor poderío militar, su mayor extensión territorial, se hicieron gigantescas obras públicas, palacios,
acueductos. Entonces, momento, ¿qué clase de decadencia es esta? Eh, Esta decadencia increíblemente longeva, como la llamó alguien, es lo que pone en duda el término en sí. Resulta que más de 2/3 de la historia de Roma habrían sido decadencia. Y... Epa, perdón. Y yo creo que esto procede de... Yo creo que esto se puede explicar con el esquema de Gloop. Si eliminamos los primeros años de la ciudad, que nos interesan únicamente porque es Roma, de una ciudad-estado perdida en el medio de Italia, y si eliminamos los últimos, digámosle, 200 años de su historia, donde hay unos reyesuelos que se llaman emperadores romanos de Occidente, en lo que era, de hecho, era una provincia perdida en el Imperio Bizantino, que todavía no se llamaba así, pero ya era el Imperio Bizantino. Si nos quedamos con lo que está entre medio, nos queda un periodo de unos 500 años en donde Roma atraviesa el ciclo de Gloop, es de manual, pero lo atraviesa 2 veces. Y por lo tanto, tuvo 2 decadencias Roma, que coincidieron, una con la tiranía de Sila y la otra con la dinastía de los Severos, separadas en el tiempo por 250 años. ¿Qué ocurrió? En el medio hay un hecho único en su tipo, que es la guerra civil romana. Está este imperio que tiene su época de pioneros, sus conquistadores, su época de prosperidad, su decadencia, y finalmente se hunde en una era de descomposición típica. En esa era de descomposición típica, cuyas características principales son las rebeliones masivas de campesinos y el abandono de las fronteras, las legiones de la frontera dejan de recibir su paga, son abandonadas. Y tenemos 12.000 hombres apostados en la cordillera que separa Italia con el continente, se me ha olvidado su nombre, se me ha hecho una laguna. 12.000 personas que estaban ahí apostados de modo vitalicio, por lo tanto vivían con sus familias, esos 12.000 soldados, sus familias, esclavos y un montón de gente que comerciaba, que se dedicaba ahí. O sea, eran una ciudad, eran 50-100.000 personas viviendo en la frontera. Estas personas, en vez de disolverse y de hacerse bandoleros, dicen, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos a conquistar las Galias y nos cobramos. Roma no nos va a pagar lo que nos debe porque no tiene con qué. Roma está arruinada. Vamos a lanzarnos a conquistar las Galias y nos cobramos solo todo lo que nos deben. Y de Yapa agrandamos el imperio. Dale. Se lanzan a esa campaña de 8 años, tras la cual cruzan la cordillera y marchan sobre Roma y toman Roma. O sea, son un pueblo periférico que tiene su outburst, su expansión abrupta, y desbanca el imperio anterior. Pero acá la peculiaridad, estos tipos eran también ellos ciudadanos romanos. Esto fue lo raro, lo único en la historia, el caso único en la historia. Entonces, en vez de iniciar un nuevo imperio, resetearon Roma, reiniciaron la historia de Roma. Tuvieron su segundo outburst y inicia otra vez todo el ciclo, que dura otros 250 años. O sea, coincide, Roma no es una excepción. Lo que hay que entender es que tuvo 2 decadencias Roma, atravesó el ciclo 2 veces. Y de hecho el ciclo de Gloop nos ayuda a entender la historia de Roma. Y acá está el problema, que siempre con alguna salvedad, con alguna excepción, encaja en el esquema. Y acá es donde el enano popperiano que tengo adentro pregunta, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que no se cumpla la predicción de este buen hombre? Y ahí es donde realmente falla. Además vemos que hay en la historia, hay imperios que se han colapsado por desastres naturales.
Hay imperios que han sido aplastados por una invasión venida de la nada. Ejemplo, los imperios de Mesoamérica, donde les aparecieron unos tipos que literalmente no figuraban en el mapa, los invadieron de la noche a la mañana. Um, Tenemos imperios que simplemente no encajan con el ciclo, que por ejemplo un esquema que podría ser un segundo esquema, tenemos el imperio de 3 generaciones, el imperio que dura 70, 80 años, del que hay varios ejemplos. Tenemos los imperios que se forman alrededor de un líder carismático, Napoleón, Atila, que se disuelven, desaparecen como una pompa de jabón con la muerte de este líder carismático, incluso con su desprestigio. Cuando, llamémosle los españoles, permítaseme el anacronismo para abreviar, los españoles y los romanos derrotan a Atila, los españoles querían lanzarse a la persecución de los hunos, exterminarlos completamente. Y los romanos los pararon, ¿no? ¿Para qué? Ya está. Tenían, por más que fueran romanos decadentes, tenían siglos de experiencia de política, de diplomacia. Ya está, ya ganamos la guerra. Está acabado, refiriendo a Atila, que estaba vivo. Demostramos que es un hombre como cualquiera, que puede ser derrotado como cualquier general. Acabamos con su prestigio. Y tenían razón, el imperio, una vez que sufrió una derrota militar Atila, su imperio se desvaneció como una pompa de jabón, incluso estando vivo. Y o tomemos el caso del imperio prusiano, 80 años también, que parece atravesar de modo abreviado el ciclo de Gloop. Para empezar, irrumpe en la historia con su rasgo más notorio, la existencia de un ejército increíblemente disciplinado, increíblemente profesional. Nunca tuvo etapa de pioneros, Prusia. A partir de ahí, desde su fundación, crea estupendas universidades, las cuales desde el vamos aceptan mujeres, o casi desde el vamos. Y viene su época de prosperidad, de especulación, de egoísmo. Después se hunde en la década de 1920 en una era de desintegración típica, con un ejército prácticamente inexistente, anarquía en las calles, la formación de pequeñas naciones, una era de descomposición de manual. Y tras lo cual, en vez de desaparecer o en vez de ser anexado por otra potencia, viene un periodo, una décima etapa, que es un periodo de hipertrofia del Estado, de reducción al absurdo del estatismo, donde se pone bajo control y estatal y militar todo, y después desaparece en una guerra. ¿Qué fue eso? Eso ya no es que forzando un poco el esquema lo logramos explicar. Simplemente hay una etapa ahí que no figura en el ciclo de Gloop. Y repito, este ciclo siempre se puede forzar, siempre se lo puede adaptar para hacerle decir, para hacerlo coincidir con los hechos. Y entonces, ¿qué tiene que pasar para que la profecía no se cumpla? Me preguntan qué pienso de los casos de Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos es un caso de manual. El caso de la Unión Europea es un poco más complejo, porque por un lado está acompañando el ciclo de Estados Unidos, al que está fuertemente unido, y por otra parte, parece haber ahí un imperio incipiente, Alemania. Y sin embargo, yo creo que esto es solo apariencia, porque este nuevo imperio alemán no tiene los rasgos de un imperio novedoso. No tienen, estos alemanes del siglo XXI, no tienen la forma de ser, no tienen la personalidad de los pioneros. Son decadentes típicos. Y están movidos por el resentimiento y
La destrucción de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia parecen ser objetivos en sí mismos. No parecen ser medios estratégicos para imponer su poderío. No son maniobras maquiavélicas, son maniobras inspiradas por el odio puro, propio de un pueblo de derrotados. Y un pueblo derrotado que se quiere tomar revancha. Y además, vemos que este país, que tiene un ejército de 150.000 hombres, no puede existir sin la OTAN. Duraría, en una guerra con China, duraría una semana. Y sin embargo está tratando de destruir la OTAN. O sea, yo creo que este aparente imperio es en realidad una pequeña nación de las que habla Glup, como fenómeno típico de la fase de la desintegración de un imperio. Yo creo que esta Alemania de hoy es una pequeña nación, paradójicamente la más grande, pero no es algo, tampoco es algo que contradiga el esquema general. Me han dicho que un rasgo típico de la decadencia es la aparición de un discurso del tipo "los últimos serán los primeros". Yo noté ese parecido entre el discurso de la corrección política de hoy y ese famoso pasaje de los evangelios, que por cierto, si no tuviera razones más importantes para no ser cristiano, solo por eso no lo sería. Pero no sé qué tan común será esto, no sé si siempre aparecieron estas ideas en las épocas de decadencia. Otros rasgos típicos que he notado yo, típicos de sociedades en decadencia, son la más paradójica de todas, es la ideología del progreso. Donde oímos a alguien hablar del progreso, estamos oyendo a un decadente. Esa idea es típica. Otra es la aparición de ideas eugenésicas, y otras es la aparición de alguna clase de maltusianismo. En Roma esto se dio no con un pánico al exceso de población. Por cierto, la expresión pánico poblacional no me gusta, pero vamos a usarla. Sugiere algo desorganizado y espontáneo, y el antipoblacionismo no es ninguna de las dos cosas. En Roma se dio un pánico a la despoblación, se dio un miedo, una ideología que temía que el imperio se despoblara en exceso. Básicamente eran maltusianistas esos tipos, maltusianistas al revés si se quiere. Y estas ideas son típicas de la decadencia, pero repito, son empíricas. Yo creo que hay un modo más interesante de usar los términos desarrollo y decadencia, que es ver si una sociedad va de una menor complejidad a una mayor complejidad, y a esto lo llamo desarrollo, o si va de una mayor complejidad a una menor complejidad, y a esto lo llamo decadencia. Y esto es algo que se puede medir de modo razonablemente objetivo. Se pueden medir, por ejemplo, cuánto dura la niñez y cuántas fases intermedias tiene, generalmente señaladas por ritos de iniciación. Se puede medir cuántos pasos intermedios da la diplomacia antes de declarar una guerra. Se puede medir cuántos pasos da un proceso judicial antes de condenar a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que este criterio es mucho más interesante de desarrollo de decadencia, porque no es empírico, va a una cuestión estructural de las sociedades, y creo que este uso de los términos es más riguroso, es más científico. Mientras que lo que hace Glup, yo no lo llamaría pseudociencia como lo llamó alguien, pero sí me parece que no es ciencia, que no puede ser considerado ciencia porque es puramente empírico, inductivo. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo hoy en día, todos los que estamos interesados en las cuestiones filosóficas, es que el método inductivo no vale 2 pesos, no vale nada, o vale muy poco. ¿Por qué me interesa Glup? Creo que es un agudo observador, creo que es un agudo psicólogo en sentido amplio del término, es estupendo exponiendo perfiles humanos,
y además me interesa su filosofía de la historia, esta idea de que solo podemos aprender de la historia viendo la historia de la humanidad en general. Eso es interesante. En otro video me han dicho que el caso de Hollywood se parece mucho al de la empresa Enron, y si estoy informado sobre el tema. Escuché algo sobre el tema. Enron fue una corporación que quebró y todos sus ejecutivos tenían sospechosos ahorros en el banco, por lo que un juez investigó a ver si no había habido ninguna operación ilegal ahí, y se encontró con que no, con que estos tipos habían estado ahorrando porque sabían desde 2 años antes por lo menos que quebraba Enron. Y por eso estuvieron ahorrando para la época de vacas flacas. Y surge la pregunta, ¿por qué no lo evitaron? ¿Por qué no tomaron alguna medida que cambiara el curso que estaba llevando la empresa? Y cada uno tenía sus motivos personales y sus motivos particulares para no hacer nada. Aunque sabían todos que la empresa iba a quebrar. Esto se conoce como la paradoja de Abilene. Es un fenómeno social muy curioso. La paradoja de Abilene, o el efecto Abilene, se produce cuando un grupo toma una decisión que contradice la voluntad de cada uno de sus integrantes. O sea, no la voluntad de una minoría, ni siquiera la voluntad de la mayoría. Cuando la decisión del grupo contradice lo que quieren hacer todos sus integrantes. Eso es la paradoja de Abilene. Y es interesante, puede ser que Hollywood esté atravesando por una etapa abilenística, llamémosla así, donde todo el mundo prevea que lo que están haciendo los va a llevar a la ruina y nadie cambie el curso, nadie tome ninguna decisión que cambie el curso de los acontecimientos. No lo había pensado, pero puede ser esto. Les quiero mostrar una foto que descargué de internet. Esto que están viendo en pantalla es una marcha en contra del racismo y por la convivencia que ocurrió en la Universidad de Texas en 2017. La marcha fue convocada por las propias autoridades universitarias después de que el automóvil de un estudiante negro apareciera vandalizado con vidrios y espejos rotos y pintado con aerosol, cruces esvásticas e insultos racistas. Soy malo para calcular cantidades, supongo que debe haber unas 500, 600 personas acá, más o menos. Como se ve, es algo muy bien organizado. Se fabricaron remeras violeta para la ocasión que tienen puesto muchos de los participantes. Hay uno con una pancarta. Bien, para el momento en que se realizó esta marcha, para el momento en que se tomó esta foto, todas las personas que están viendo sabían que el supuesto incidente racista era falso. Alguien filmó con su teléfono celular al propietario de este automóvil destruyendo su propio auto en medio de la noche. Y esa filmación se había viralizado en las redes sociales entre las cuentas del mismo campus universitario. Alguien le dijo a las autoridades que habían convocado la marcha si quedaba cancelada y dijeron que no, que la iban a hacer de todos modos, porque les parecía de todos modos una buena idea una marcha en contra del racismo y por la convivencia. Las personas que habían hecho las camisetas querían usarlas y un montón de gente quería posar de miren, yo estoy en contra del racismo. Algunas personas habían quedado en encontrarse ahí. Así que la marcha en contra de repudiando el incidente racista que no había ocurrido se hizo de todas formas. ¿Saben qué me vino a la memoria cuando vi esta foto? Un documental donde un ñu atacado por un cocodrilo salta de un barranco y docenas de ñus lo siguen, saltan detrás de él del barranco, detrás del primero. Esto es literalmente comportamiento de rebaño. Esta gente que están viendo en la foto es perfectamente capaz de saltar de un barranco siguiendo al grupo. Es esa misma irracionalidad. Es
una buena muestra del nivel de estupidez infrahumana al que puede llegar una persona cuando deja de pensar de modo crítico. ¿Qué pienso del regreso de los nacionalismos? Nada. Que por mucho que se repita que 2 y 2 son 5, van a seguir siendo 4. Yo creo que la pregunta no es por qué gente como Marine Le Pen le fue bien en las últimas elecciones en Europa. Yo creo que la pregunta es por qué no sacan el 100% de los votos. En Europa, la política de reemplazo de la población es totalmente explícita. Lo dice la propaganda, lo están diciendo en televisión, lo dicen en internet, lo dicen en documentos oficiales, se enseña en la escuela que el objetivo de la Unión Europea es reemplazar a la población originaria por inmigrantes, léase invasores. La pregunta no es por qué un 60% vota en contra, sino por qué un 40% está a favor. Esto es como que en la Alemania de la década del 30 solo tuvieran derecho al voto los judíos y hubiera ganado Hitler. Es así de irracional. ¿Por qué? ¿Por qué casi la mitad de la población vota su propio genocidio? Es, es un nivel de irracionalidad que me parece que no estamos captando el nivel de locura. Yo creo que se están aplicando a gran escala los resultados de los experimentos que han hecho con idiotas como Heaven Gate y la secta de las Guyanas. Esos suicidios en masa fueron experimentos a gran escala, experimentos sociales a gran escala, a ver si con propaganda, un líder carismático, podemos convencer a un montón de gente de suicidarse. Y yo creo que están aplicando los resultados de esos experimentos sociales que hicieron a gran escala. Esos experimentos sociales que hicieron décadas atrás los están aplicando a gran escala hoy en día. Al margen de esto, o en parte vinculado con esto, una pregunta quiero hacer yo. ¿Alguien conoce algún libro o alguna conferencia en YouTube rigurosa y bien documentada sobre el satanismo? Porque hay mucha basura sobre el tema. No hablo de video sobre reptilianos que viven en el centro de la Tierra. Hablo de gente de libros escritos por gente seria, bien documentada. Porque es un fenómeno interesante, importante, y que me parece que no se le da la menor importancia a los ámbitos académicos, como si no existiera. Si alguien conoce si alguien me puede recomendar algo sobre ese tema, se lo agradecería. Hablar sobre El Señor de los Anillos. Miren, hay varias películas y varios temas que en este canal no voy a tocar nunca. Uno de ellos es El Señor de los Anillos. Y la razón es que tiene, no digo todos los fans, pero tiene un grupo de fans que son la gente más intolerante que he visto en mi vida. No se puede mencionar El Señor de los Anillos sin que te lluevan insultos, reportes y largos etcétera de cosas que no tengo ganas de soportar o si lo voy a soportar va a ser por algo que valga la pena, por algo que me interese, que no es el caso. No he leído los libros, las películas me parecieron no me parecieron la gran cosa, pero es algo de lo que en este canal ni pienso hablar, nunca. Ya digo, no se puede hablar por una facción de fans que tiene, que son, sin exageración, son como los fundamentalistas religiosos. Estos tipos son fundamentalistas literarios, son talibanes de un libro. Y que le vaya bien, que vivan 100 años contentos, que se dediquen a leer libros y no a salir a poner bombas por ahí, me parece perfecto. Pero no tengo ninguna gana de tener que soportar a esa gente. En el video sobre el tráiler de Batwoman me dicen, otro que critica
una serie que aún no ha sido estrenada solo por el hecho de que está protagonizada por una mujer. No esperaba menos de un pro vida conservador como vos. Ah, pobre hombre, este hombre es maravilloso. Si toda la humanidad fuera como este, estaríamos salvados. ¿Saben por qué sé que esto lo escribió una persona de carne y hueso y no un bot? Porque es demasiado automático. Es demasiado predecible. Ese chiste de que estos tipos les han insertado el chip en la nuca está totalmente desactualizado. Hoy en día los bots han logrado hacer una imitación de un ser humano más creíble que los militantes de izquierda. Por eso sé que esto lo escribió una persona de carne y hueso, porque los bots ya no son tan automáticos, ya no son tan predecibles. En un video mencioné a la pseudociencia de la teoría racial como una pseudociencia y me dicen, a ver, ¿por qué no pones a un sueco al lado de un zulú y me decís qué te parece? Bueno, vamos a ver esto. Acá lo tenemos. Hombres alrededor de 1,80 m, mujeres alrededor de 1,67 m, misma contextura física, mismas propiedades anatómicas, digamos, extensión de los brazos, extensión de las piernas, etc. Mismas variaciones por sexo en cada grupo. Las únicas diferencias que advierto son diferencias superficiales en la forma de la nariz y los labios y sobre todo el color de la piel. Esto son dos razas. Específicamente es un caniche toy tratando de montarse a una Rottweiler. ¿Hubo intentos de crear razas humanas? Sí. Lo que pasa es que estos intentos, acá estoy poniendo en pantalla los principales de los que tengo noticias, estos intentos no se continuaron suficiente tiempo, digamos que 10 generaciones humanas son unos 250 años y esto es lo mínimo que tendría que pasar para que la selección artificial empiece a producir efectos visibles, aunque sean mínimos. Y además se hicieron con criterios totalmente acientíficos y falsos. Por ejemplo, no tomar en cuenta la herencia femenina como algo importante, creer que solo el padre contaba y que la madre era una especie de incubadora viviente. Más tiempo se continuaron los, llamémosle, experimentos involuntarios, los debidos a la selección natural de grupos completamente aislados del resto de la humanidad. Y estos cambios han consistido generalmente en ser un poco más alto o un poco más bajo que la media. El cambio más notorio es el de los llamados hombres pájaro de Australia, donde los 4 dedos menores del pie se habían unido, se estaba formando una especie de espolón en el talón y el pie parecía una garra de pájaro. Llegó a haber filmaciones de hombres pájaro y actualmente todas estas variaciones han desaparecido por el cruzamiento. Ya no hay patagones, ni pigmeos, ni hombres pájaros, llamémosle puros. Y estas diferencias se perdieron con la mezcla con otros grupos humanos. Así que todo intento de crear una raza humana distinta del cuerpo de la especie fracasó por completo. No rechazo la teoría racial por corrección política, porque la considero de verdad, pero una verdad incómoda. La rechazo porque es falsa. Por cierto, un detalle curioso que se me había pasado por alto acerca de Batwoman es que es el primer strong female character que no es el primer strong female character, que no se promociona como por primera vez en toda la historia del cine tenemos una heroína mujer. No, simplemente es así. Eso es una innovación paradójica, pero curiosa. Vamos con el video sobre los pseudolenguajes que dio origen a comentarios muy interesantes. Voy a repasar algunos. Si no, el video se me haría interminable. Solo voy a citar unos 10 más o menos. Empecemos. ¿Por qué uso progre entre comillas? Generalmente uso las comillas en el sentido
original, indicando que estoy citando. Sin embargo, en algunos casos como este, lo uso en el sentido norteamericano, indicando ironía, indicando que una palabra no se tiene que tomar al pie de la letra. En inglés se está empezando a usar el término, o sea, un progre es un falso progresista, es un pseudo progresista. No es que los verdaderos progresistas, la ideología del progreso, me caiga mucho mejor, pero el progre es el pseudo progresista. En inglés, decía, se está empezando a usar el neologismo regressive, regresistas, y recomiendo adoptarlo. Un regresista es una persona que quiere regresar a un estado anterior de nuestra cultura, de nuestra sociedad ya superado. La legalidad del infanticidio, la poligamia, los juicios por jurados, la visión de la violación sexual como un crimen contra el honor y no como un crimen contra la persona, la existencia de una inquisición o policía moral, las teorías obsoletas científicas que quieren volver a imponerse como hegemónicas, pero disimula sus intenciones con un discurso progresista. No como, bueno, quiero regresar a algo que ya existió y me parece que no deberíamos haberlo abandonado nunca. Sino que dice, bueno, debemos progresar, nuestra sociedad debe avanzar hacia esto que es algo nuevo, innovador, un progreso, un avance. Eso es un regresista. Y recomiendo adoptar este neologismo porque no tiene traducción. No tiene traducción. Pero yo uso este término irónico, progre en sentido irónico, pero realmente recomiendo adoptar este neologismo, regresista. Lo que llamo un progre es un regresista. Me ponen algunos ejemplos de pseudolenguaje como deconstruir. El término deconstruir sí es pseudolengua. Y lo defienden. A ver, ¿qué es deconstruir? Lo contrario de construir. Pero el castellano ya tiene una palabra que significa eso, destruir. Y entonces vienen, no. Deconstruir no es lo mismo que destruir. Deconstruir es descomponer algo en las partes en que estaba, desarmar algo, descomponerlo mentalmente en las partes en que estaba constituido y de ese modo comprenderlo. ¿Ok? El castellano ya tiene una palabra que significa esto, que es analizar. ¿Qué aporta la palabra deconstruir? Nada. Simplemente crea una confusión entre analizar y destruir. Crea en lo que actualmente tenemos dos palabras claramente distintas que significan cosas claramente distintas, te aparece este neologismo que las une y crea confusión. Lo único nuevo que aporta es confundir. O sea, aplicando nuestro método, preguntémonos sistemáticamente, ¿esto enriquece el lenguaje o lo empobrece? Respuesta, lo empobrece. Está creando un neologismo que crea confusión donde actualmente no la hay. Lo único que aporta este neologismo es confusión. Por lo tanto, esto es pseudolenguaje. Lo mismo, otro ejemplo que me ponen del término racismo, que dando una definición de, no la definición convencional de juzgar a una persona por su raza, sino de que grupos privilegiados, grupos oprimidos, bla, bla, bla. Y de este modo, si un blanco dice que es superior a un negro, eso es racismo. Pero si un negro dice que un negro que es superior a un blanco, eso no es racismo. Y por lo tanto habría que crear un neologismo para referirse a eso que ahora podemos llamar con una sola palabra. Y más aún, incluso creando este neologismo, no solo tenemos que usar dos palabras para lo que actualmente podemos decir con una, sino que no estaría claro que estamos hablando de la misma cosa. Mientras que usando racismo en los dos sentidos, esto actualmente está claro. Nuevamente, ¿esto enriquece o empobrece el lenguaje? Lo empobrece. Es un uso que empobrece el lenguaje, que no es un neologismo que aporte nada. Me han dicho
Yo comenté en ese video que el hecho de que el masculino se use como universal, el género masculino, se use para lo universal, es un resabio del pasado patriarcal de nuestra cultura. Y que esto vamos a reconocerle la parte de verdad que tienen a todos estos disparates. Y me han dicho que ni siquiera tiene esa parte de verdad, que en realidad el masculino es más práctico, porque las palabras en género masculino pueden terminar en o, en e o en i, mientras que el femenino solo termina en a. Y si el femenino se usara como universal, nuestro lenguaje se recargaría de letras A, se sonaría a. Puede ser. De todos modos, yo creo que en esto hay un factor hay un factor cultural, más allá de ser práctico. Yo creo que sí hay un factor cultural en esto. Um, Hablando del tema de patriarcado y matriarcado, me han dicho que no entendieron el tema de las familias. Puse el ejemplo de unos romanos que no podían entender la coronación de un nuevo rey en una sociedad matriarcal y no se entendió esto. Creo que en realidad es bastante complicado. Voy a poner unos gráficos para hacerlo más claro. Bien, empecemos por explicar lo que es una familia patriarcal, que es la que nos va a resultar más familiar gracias a que nuestra sociedad tiene un resto de patriarcado, que es el modo en que se transmiten los apellidos. Si desapareciera todo documento anterior a nuestra época, un historiador del futuro podría conjeturar que hubo un pasado en que las familias estuvieron organizadas realmente del modo en que sugieren nuestros nombres, y tendría razón. Esa sociedad se conoce como sociedad patriarcal. En este gráfico he señalado los parentescos con círculos de colores. Las personas del mismo color son parientes entre sí. Las mujeres que tienen dos círculos indica que han cambiado de familia. Tenemos en este caso en rojo a la familia real o una familia aristocrática, y la flecha amarilla marca cómo se transmite la herencia al primer hijo varón y al primer hijo varón del primer hijo varón. En este caso han tenido dos hijos varones, una hija mujer. La hija mujer, al casarse, deja de ser parte de la familia, o sea, deja de ser pariente de los padres y pariente de los hermanos. Y lo mismo ocurre con las mujeres que se casan con los hijos varones, dejan de pertenecer a sus respectivas familias, verde y azul acá, y pasan a ser parientes de la familia roja. Lo mismo ocurre en el linaje del hermano menor que en el del primogénito, del engendrado primero, solo que este es el que tiene la hegemonía. Autores del Renacimiento que reconstruyeron cómo eran las familias greco-romanas no podían creer que el patriarcado hubiera existido alguna vez realmente, y sin advertir que sus propios nombres contradecían esa hipótesis. Acá tenemos la familia matriarcal. En este caso, el linaje se transmite por la línea femenina y los parientes varones ni son ni no son parientes. O sea, una mujer no es pariente de su esposo, o solo es pariente político, digámosle. No hay preferencia en este caso por ninguna hija, por la primera, por la segunda. Y el término familia matriarcal es bastante discutible, porque esta familia no es una versión simétrica de la familia patriarcal, que es lo que sugiere el nombre. Por eso se prefiere con frecuencia el término familia maternal. En este caso, el hijo varón es pariente de la madre, pero su linaje termina con él. El único linaje que cuenta es el linaje femenino. Y los parientes, el liderazgo militar lo ejerce el pariente varón más cercano.
Acá tenemos en un gráfico la situación que se encontraron los romanos y que los dejó completamente desconcertados. En este clan, el liderazgo no lo tenía el esposo de la matriarca, sino su hermano, quien era un guerrero famoso, y su hijo lo había eclipsado todavía con su fama. Y al morir, los romanos no podían creer que este tipo no lo hubiese sucedido y en cambio haya tomado el poder su sobrino. Pero si vemos en este gráfico, tenemos marcados los parentescos galos de la familia maternal gala, y vemos que lo que los romanos no podían creer, para un galo era puro sentido común. Otro ejemplo más simple es la confusión que suele provocar en los lectores actuales el diario de viaje de Cristóbal Colón. Colón dice que la noche del 11 de octubre de 1492, el vigía Rodrigo de Triana vio unas luces en el horizonte que interpretó como fuegos y gritó tierra. Todo el mundo salió a la cubierta y estuvieron todos de acuerdo en que esas luces que se veían a lo lejos eran fogatas. Durante todo el día siguiente navegaron viendo la costa crecer en el horizonte y llegaron a tierra poco antes del anochecer, 12 de octubre. Colón le consideró que era peligroso desembarcar a esa hora porque estaba por caer la noche, así que echaron las anclas y dejaron en los 3 barcos vigías armados de guardia sobre la cubierta. Al alba, cuando empezó a clarear, tomaron unos botes y bajaron a tierra firme. Desembarcan en tierra firme poco antes del amanecer y ahí hacen toda la ceremonia, toda la payasada que todos sabemos. Momento. Vieron tierra el 11 de octubre. Navegaron todo el día siguiente y desembarcaron al alba del día siguiente. ¿Eso no es el 13 de octubre? Respuesta. Para nosotros sí, porque tenemos en la cabeza el sistema de dividir el día en 24 horas iguales contando desde la medianoche. Pero en esa época el día se contaba desde el amanecer y la noche se consideraba parte del día. Colón dice que explícitamente que desembarcaron poco antes del amanecer. O sea, para un hombre del siglo XV todavía era 12 de octubre. Este es otro ejemplo de la confusión que nos provoca proyectar nuestro propio esquema mental, en este caso el sistema horario, sobre una persona que no lo está usando. He confundido en ese video a Layo, el padre de Edipo, con Yago, que es el falso amigo de Otelo. Es verdad, gracias por señalarme esto. Confundí los nombres. Un Yago es en algunos países, creo que está en desuso esta palabra. Un Yago es un falso amigo. Sobre que las pseudolenguas no tienen probabilidades de imponerse, me han puesto algunos ejemplos con lo que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el término género está reemplazando a sexo. Sí, pero no en el sentido en que lo usa la ideología del género. Lo está reemplazando simplemente como sinónimo de sexo. Esto es lo que no puede ocurrir. Que la mayoría adopte un lenguaje que no se corresponde con la realidad. Del mismo modo, racismo es un término de propaganda inventado por la Unión Soviética y se impuso la palabra, pero no en el sentido en que tenía originalmente. Y esto es lo mismo que está pasando con género. Se está imponiendo, pero como sinónimo de sexo. Y lo mismo el término violencia de género se está imponiendo como sinónimo de violencia doméstica. Y donde alguien lo usa en el sentido, llamémosle correcto, en el sentido que le dan sus inventores, que no se corresponda con lo que llamamos, con lo que las personas normales llaman violencia doméstica,
Dicen, ¿cómo eso va a ser violencia de género? ¿Por qué? Lo deja perplejos. Y los términos que no tienen ningún equivalente, ni siquiera aproximado en el habla cotidiana, como género fluido, simplemente no se imponen, porque no hay nada con lo que puedan ser confundidos. O sea que las palabras sí se pueden imponer, lo cual vamos a tener un montón de raíces extrañas en el idioma, pero nada más, los conceptos de algo que no se corresponde con la realidad no tienen la menor chance de imponerse en el habla cotidiana, porque es un lenguaje que no tiene uso. Eh, a ver, yo puedo tener en mi vocabulario una palabra como unicornio, aunque no haya nada que se corresponda en el mundo real, porque sí hay cosas que se corresponden a la palabra unicornio en la literatura fantástica. Pero una palabra que no se corresponde con nada, con absolutamente nada, no tiene ningún uso. Y esto es lo que pasa con todas las pseudolenguas, desaparecen porque su uso es totalmente artificial, no tienen uso real esas palabras. O aportan, lo que en realidad aportan es confusión, como en el caso de los neologismos de pseudolengua que cité antes. Y me comentaban un libro que es absolutamente imposible de leer porque está escrito con arrobas, X, fuera de lugar, se entiende. Casualmente yo estaba leyendo un libro parecido que lo abandoné por la misma razón, cuando me comentaron esto. Eh, ¿Cuál es el problema con este lenguaje estúpido? Que distrae. La principal ventaja de las reglas de ortografía es que una vez que estamos entrenados, nuestra vista vuela por las palabras. No nos detenemos en una palabra pensando qué palabra es. Esta es la gran ventaja de las reglas de ortografía. La lectura se hace fluida, la lectura se hace ágil y esto nos permite captar ideas complejas. Cuando alguien escribe todos los hombres son mortales, asumo por sentido común que no piensa que las mujeres son inmortales. Y sigo adelante a ver qué quiere decir. Pero si me dice todos los hombres y todas las mujeres son mortales, me quedo pensando, ¿por qué hizo esta aclaración? Esta aclaración debe ser importante. Debe haber un motivo por el que lo aclaró. Y resulta que no hay ningún motivo para hacer esa aclaración superflua. Eso es una distracción, ya me perdí de lo que estaba tratando de decir. Nadie que esté tratando de expresar una idea compleja va a usar ninguna de estas pseudolenguas. Y también me han preguntado por qué en una o dos ocasiones dije todos y todas, o hice alguna salvedad por el estilo. Respuesta, porque venía al caso. Hay veces en que hay que aclarar que uno está, cuando dice los hombres, y no es obvio si se está refiriendo al género masculino, al sexo masculino, o a la especie humana en su conjunto, entonces conviene aclararlo. Más vale una declaración inútil que alguno había captado y no una frase ambigua. Pero cuando no viene al caso, ¿se entiende? Por cierto, una cuestión que yo no había notado y que me llamaron la atención. ¿Por qué el lenguaje inclusivo es inclusivo y no inclusive? O inclusivix, o inclusiva arroba. Dígase lo que quiera de los esperantistas, por lo menos son gente coherente. Su lenguaje, su pseudolengua se llama Esperanto, no Hope. Estos tipos, en cambio, los partidarios del lenguaje inclusivx, son como vendedores ambulantes que ni por todo el oro del mundo se comerían la comida que venden. Se me había pasado por alto este detalle.
el sexo, las mujeres son el sexo bello, pero en compensación, me dicen, el hombre es el sexo fuerte. Sí, pero en este caso la expresión el sexo débil se usa. No me parece ni muy afortunada ni muy amable, pero se usa. En cambio, el sexo feo es algo que uno solamente puede decir de bromas. Creo que de hecho Schopenhauer, algún cretino, me parece que la usa antes de esa cita en este libro de antropología. Son esas palabras que parecen estar implícitas en la gramática de nuestra lengua, pero que de hecho no existen. O pongo otro ejemplo, el adjetivo crocante parece implicar la existencia del verbo crocar, y sin embargo ese verbo no existe. Son esas palabras que están ahí vacantes, son neologismos en potencia. En algún momento alguien va a necesitar el verbo crocar para algo y lo va a crear, porque la gramática del lenguaje le permite crearlo, le permite de hecho extraerlo de su potencialidad, de algo que ya existía en potencia, permite crearlo fácilmente. Este es el instrumento por el que se va renovando continuamente el lenguaje. No es una cosa estática, momificada, como pretenden los casticistas. Por cierto, alguien mencionó el casticismo como el rechazo de los extranjerismos superfluos. Me parece muy bien si uno piensa eso, pero el asunto es que el casticismo, en su sentido riguroso, el casticismo que yo conocí cuando iba a la escuela no era eso. Era el intento de crear un lenguaje totalmente momificado que no podía ser modificado por ningún ser humano, del que no se podía añadir ni quitar nada. Y esto es una locura, esto es una, si se quiere, una locura de signo opuesto a la de pseudolenguas como el lenguaje inclusivo, pero no es mucho más razonable por eso. Nuestra lengua se llama castellano o español. Las dos formas son correctas. Yo prefiero castellano. Me parece que considerar que el castellano es la lengua, esencialmente la lengua de Castilla, y de ahí en más es la lengua que hablamos cientos de millones de personas, me parece más correcto que español, porque en España es una especie de pequeña lengua franca el español, no es algo que se hable en todas partes. Por cierto, término que aborrezco y que recomiendo dejar de usar, llamarle guitarra criolla a la guitarra española. Esto es una tontería como las papas de la libertad de Bush. Ese término surgió en las guerras de independencia y es un completo disparate. El instrumento que en castellano llamamos guitarra española o guitarra criolla, traducido a todas las lenguas del mundo, es guitarra española. Y hay que dejar de decir esa tontería de la guitarra criolla. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos estamos viendo, literalmente nos estamos viendo este domingo. Espero, si el clima se porta bien. Nos vemos. Hasta la próxima.